Alsina. ¿Qué hora es? Son las 8 en punto, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 22 de marzo, 22 del año 2022. 27º día de guerra en Ucrania, sin avances en las conversaciones para un alto el fuego y con Putin ensañándose con las ciudades que resisten y con las bombas de los rusos alcanzando por primera vez los alrededores de la ciudad de Odessa. En España, 9º día del paro de camioneros, 2º día de amarre de la flota pesquera. No aflojan el precio de la gasolina y el precio del gasóleo. Solo hay que ir a la gasolinera para comprobarlo. Si hasta ayer el paro del transporte de mercancías por carretera solo tenía detrás a la asociación Plataforma, minoritaria, pero que ha sintonizado con decenas de miles de autónomos, y eso es lo que explica la repercusión que está teniendo su iniciativa. Si hasta ayer solo era Plataforma, desde hoy se añaden 3 asociaciones de transportistas, no expresamente al paro que ya estaba convocado, pero digamos que en la filosofía al final el resultado es el mismo. Fenadismer es una de esas asociaciones y es una de las principales del sector del transporte por carretera, ¿no? Y Fenadismer lo que dijo anoche en La Brújula no es que nos sumemos al paro que ya hay, digamos que nosotros tenemos nuestras propias razones, que son muy parecidas a las del paro que ya estaba convocado, y eso nos lleva a entender que no hay razones para que los camiones circulen llevando mercancías. Es una manera de sumarse de aquella manera, pero sumarse, en otras palabras, que tenemos a una de las principales patronales del sector del transporte por carretera, que es Fenadismer, apoyando el paro. Dices, pero ¿no se habían reunido ayer los representantes del transporte con 3 ministras, y habían alcanzado un acuerdo? Pues en realidad no. Las ministras lo que ayer hicieron fue poner una cantidad encima de la mesa. Dijeron, tenemos 500 millones de euros para subvencionar el coste del combustible, para que el camionero que llena su depósito luego se le pueda devolver una parte de lo que le cuesta el llenarlo a cargo del Estado. 500 millones de euros en total. Pero confiaban las 3 ministras no tanto en convencer a los de Plataforma, que no estaban allí, con los que insiste la ministra de Transportes en que no se va a reunir nunca, no tanto en que se levantara el paro de Plataforma, como en disuadir a otras asociaciones para que no se sumaran a ese paro. Claro, preguntas que se plantearon en esa reunión y después de esa reunión, esos 500 millones de euros, ¿en qué se traducen? O sea, ¿cuántos céntimos de cada litro de carburante, de gasóleo, va a subvencionar o a pagar el Estado? Que es una pregunta muy pertinente, que no obtuvo una respuesta convincente a juicio, por ejemplo, de Fenadismer. Fíjese lo que ocurrió anoche. La ministra de Transporte, señora Sánchez, le contó a Juan Ramón Lucas que sus interlocutores, entre los que sí estaba Fenadismer ayer, habían entendido perfectamente que se demoraran las respuestas, la concreción de las medidas, hasta después del Consejo Europeo de este viernes. Lo han entendido, lo han aceptado y, por lo tanto, el viernes concretaremos esos detalles. Lo han entendido y lo han aceptado. Media hora después de esta declaración, Fenadismer estaba confirmando que también para. O que también entiende que sus camioneros, los que están asociados, hablamos de alrededor de 50.000, también van a dejar de circular. Si es que estaban circulando. Porque ya les venimos contando la semana pasada, y esta es una de las explicaciones de lo que está sucediendo en el sector del transporte, que aunque fuera minoritaria la plataforma esta que convocaba, muchos camioneros que están asociados a otras organizaciones se han sumado a este paro, porque entienden que les cuesta menos tener el camión parado que tener el camión funcionando. Porque ya no es que no le saquen margen al porte que hacen, es que pierden dinero haciéndolo. Este es lo que están diciendo los que se suman a la convocatoria. Conclusión, que quien tenía convocado el paro no lo desconvoca y que quienes no lo tenían convocado ahora sí que convocan, empezando por Fenadismer. Que nos parece bien el que se den 500 millones, pero que 500 y no 1.000 o 100. ¿Y cómo se va a repartir? ¿A quién le va a llegar?
de qué forma, para cuánto tiempo. O sea, es que la situación es muy complicada. Me parece, por tanto, que esta negociación a la que el gobierno había fiado la pacificación del sector del transporte por carretera haya sido muy exitosa. No afloja el precio del gasóleo y no baja de 200 euros el megavatio hora media diaria. Está en 230. Pero es menos que cuando llegó a 500. Sí, claro, pero está por encima de aquellos 180 euros megavatio hora que eran el tope legal hasta el año 19 y que eran el tope legal hasta el año 19 porque parecía que jamás se pudiera alcanzar una cuantía semejante. Hoy la rutina es que esté por encima de los 200. El consumidor de electricidad, que seguramente es usted, ¿verdad? Pues, ¿qué le voy a contar que usted ya no sepa a estas alturas sobre el precio de la electricidad? Bueno, igual no sabe que la vicepresidenta Teresa Rivera ahora guarda en el cajón el tope ese de 180 megavatio hora, 180 euros, que el jueves pasado, estamos a martes, el jueves pasado anunció en este programa. El viernes fracasó la misión persuasiva del presidente Sánchez en Berlín. El alemán Scholz, ¿se acuerda? El correligionario, la Alianza Socialdemócrata, coincidimos en tantísimas cosas. Bueno, pues en esta no. Scholz ha resultado ser un hueso en este asunto. Porque lo que ha dicho Alemania es el sistema de fijación de precios de la energía en la Unión Europea no se toca. O al menos no se topa, como dicen ahora los técnicos, los especialistas. No se topa. Pregunta que hay que hacerse esta mañana. Ahora que el gobierno ya ha dicho, al Consejo Europeo no llevamos esto porque no sale. Lo del tope, ¿cumplirá el gobierno con lo que aquí añadió el jueves pasado la vicepresidenta Rivera? En ausencia de ese respaldo por parte de la Unión Europea, pensamos que nuestra obligación es pues hacerlo por nuestra cuenta. ¿Qué le vamos a hacer? Hacerlo por nuestra cuenta. ¿De verdad el gobierno se está planteando emanciparse de las directrices de los socios europeos y actuar por su cuenta? Esperar y ver. Vamos a ver qué pasa en el Consejo Europeo y vamos a ver qué hace después el Gobierno de España. Recuerden que nos tiene emplazados a todos al Consejo de Ministros del martes de la próxima semana, piano, para tomar decisiones y concretar las medidas, que como pronto estarían, por tanto, aprobadas para dentro de una semana y por decreto. Yolanda Díaz, la otra vicepresidenta del Gobierno, la segunda. Yolanda Díaz no para de decir estos días que hay que actuar con urgencia, porque entiende las dificultades que están atravesando también los camioneros que han parado. A Yolanda Díaz no se le ha escuchado decir los que paran el transporte por carretera están alimentados por la ultraderecha, ¿no? Le hacen el juego a Putin. Eso no. Sí le ha escuchado decir a Yolanda Díaz, el gobierno tiene que actuar con urgencia. Claro, defina usted urgencia a estas alturas, ¿no? 27 días después del comienzo de la invasión de Ucrania y sin que el gobierno haya concretado una sola medida aún de respuesta a la crisis que aprieta. Érase una vez un presidente que consiguió un acuerdo extraordinario con un país vecino, país que siempre estaba dando problemas, y era tan excelente el acuerdo que resolvía para siempre la presión migratoria, enterraba para siempre las amenazas a la integridad territorial, garantizaba la prosperidad de los dos países. Todo positivo, nada negativo. El presidente, orgulloso de su éxito político y éxito diplomático, podría haber obsequiado a los ciudadanos de inmediato con una homilía de 50 o 60 minutos sobre geopolítica, legalidad internacional, oportunidades históricas. Y sin embargo, paradoja, el presidente eligió no decir ni media palabra sobre su fabuloso acuerdo con el país vecino, todo positivo, nada negativo. Y cuando los periodistas intentaron preguntarle, seguros de que le estaban haciendo un favor para que pudiera extenderse sobre las virtudes del acuerdo, el presidente se dio a la fuga. Presidente, ¿puede afectar la decisión de Argelia? ¿Puede afectar a los precios la decisión sobre Argelia? Gracias. Esto no toca. Es una extraña historia esta, de un hito histórico cuyo artífice se esconde de los periodistas. La carta que Sánchez le envió al rey Mohamed y que tanta satisfacción ha generado en el gobierno marroquí no ha sido divulgada aún por nuestro gobierno. La transparencia se ve que no alcanza las comunicaciones históricas que cierran crisis y abren nuevas etapas, como dice el ministro Álvarez, ¿no? Claro, de esa carta conocemos las frases que han decidido que se conozcan.
Entre ellas la fundamental, que es esa que dice que España considera la propuesta marroquí de quedarse el Sáhara como provincia con autonomía como la base más seria, más realista y más creíble para resolver este conflicto, o el diferendo, como dice el comunicado. Mire, el PSOE intentó convencer ayer al personal de que en realidad la postura es la misma que viene expresando el gobierno de España desde el año 2008 y que aquí no hay noticia. Ya España dijo, le parecía una solución que podía ser seria y que podía ser viable. Pues vano intento, Felipe Sicilia, porque, claro, si no ha habido cambio alguno, ¿por qué el ministro Álvarez celebraba el viernes el comienzo de una nueva etapa como si esto fuera un hito? Si no ha habido cambio alguno, entonces ¿qué novedad aporta la carta de Sánchez al rey Mohamed? Si no ha habido cambio alguno, ¿por qué lleva el gobierno 3 días dando por buenos los análisis que se publican en la prensa, que hablan de giro histórico y que tienen entre sus fuentes al propio Ministerio de Exteriores? Si no ha habido cambio alguno, ¿por qué Argelia se ha agarrado el globo que se ha agarrado hasta llamar a su embajador de regreso a Argel? Si no ha habido cambio alguno, ¿por qué está Podemos renegando del viraje? Y proclamando ahora, como si estuviera descubriendo el océano Pablo Iglesias, que de la palabra de Pedro Sánchez es mejor no fiarse. Hay una diferencia bastante notable entre decir en 2008, como se dijo, que España saludaba los serios esfuerzos de Marruecos por llegar a una solución, y decir, como se dijo el viernes pasado, que la propuesta de Marruecos es la más seria, más creíble y más realista, porque eso significa que estás haciendo tuya la propuesta de Marruecos y que la estás defendiendo. O sea, que ya puede Moratinos atribuirse la paternidad de lo que ahora se ha comunicado, que aquí el padre de la criatura es el presidente. Y tiene razón Yolanda Díaz. Una cosa es que al presidente le competa dirigir la política exterior y otra que pueda hacer lo que quiera con la posición de España en cuestiones tan relevantes como esta, sin hablarlo antes ni con sus ministros ni con los grupos parlamentarios. Las grandes cuestiones de fondo en un gobierno de coalición tienen y deben de ser compartidas. Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del gobierno y efectivamente quien ha cambiado de posición con una enorme opacidad ha sido el Partido Socialista. Bueno, más que el Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista, porque la ejecutiva del PSOE también estaba por uvas de todo esto, ¿no? El responsable es el presidente del gobierno, que a preguntas de los periodistas huye. Esta costumbre de gobernar sin sentirse obligado a explicar a los gobernados sus cambios de criterio es la peor seña de identidad del estilo de poder sanchista. Para el día 30, por cierto, anuncia la Moncloa una comparecencia parlamentaria del presidente en el Congreso. La llaman comparecencia urgente. Se producirá 12 días después de que el rey Mohamed informara de este caso a los españoles. Carlos Alsina, en Onda Cero.